Bueno, buenos días, gracias. Esto me pasa por venir a defender la matemática en la escuela austríaca. Tengo un accidentado ingreso. Bueno, no. No, tampoco vengo a defender las matemáticas, no. La verdad es que esto está previsto como un comentario, la verdad en modo básicamente de homenaje a Juan Carlos Kachanowski, porque está motivado por el artículo que publicaron con Nicolás en Libertas, de segunda época, que realmente creo, además a Juan Carlos le hubiera encantado este artículo mío. Le hubiera encantado pelearse conmigo después, no creo que le hubiera encantado tanto el artículo. Bueno, así que empecemos. Bueno, Juan Carlos y Nicolás publicaron recientemente, como dije en Libertas, el artículo se llama Problemas matemáticos en la teoría de los precios. Libertas segunda época, ¿eh? Bueno, un muy interesante artículo sobre el que me gustaría dar a conocer algunos comentarios. Dicen bien Juan Carlos y Nicolás, refiriéndose a la historia de la economía, que mientras la vertiente formalizadora intentaba poner en fórmulas matemáticas las hipótesis para poder deducir y sacar conclusiones con rigurosidad y sin las ambigüedades de las palabras, la vertiente de los abogados siguió el camino de definir con exactitud las palabras y términos económicos para evitar ambigüedades y poder deducir conclusiones de manera consistente. Aquí tengo que acotar que la matemática en cualquiera de sus partes es un lenguaje, nada más y nada menos. Además es cierto que se puede razonar consistentemente en inglés o en español. Simplemente es más complicado, más propenso a errores y más impreciso. En cuanto a la ambigüedad, la matemática por su misma pérdida de sentido y de riqueza, la reduce. Los autores, a mi juicio, podrían haberse apoyado más, por ejemplo, en Deirdre McCloskey, quien ha argumentado brillantemente acerca de cómo esa pérdida de sentido indudable e intencionada que se produce al emplear el lenguaje matemático, convierte a las explicaciones en más pobres. Algo que me parece similar a lo que se sostiene en varios pasajes del artículo. De hecho, McCloskey, como los autores solo atacan, en esto coinciden, solo ataca el uso restrictivo y limitativo de la matemática, pero defiende su utilización como un recurso retórico más. Como he dicho más de una vez, soy un economista de Chicago, ¿cómo voy a estar en contra de las matemáticas? Luego sostienen los autores que la corriente principal o mainstream, que efectivamente soportó una verdadera revolución formalista a partir de 1950, es el nombre que le da Mark Bloch, el de revolución formalista. Yo creo que hay bastantes datos para decir eso. Adoptaron una metodología que lleva a una mala teoría económica en el sentido de explicar la realidad. Creo que hay un error en este punto. Las matemáticas pueden servir para formalizar una teoría que será tan buena o tan mala, escrita en castellano, en inglés o en matemática. Coincido absolutamente que una teoría que no explica, al menos aproximadamente, la realidad es mala. Luego los autores citan el celebérrimo párrafo de Marshall, con el que también coincido, y que creo que además pocos economistas y ninguno contemporáneo, o bueno, sí, algunos contemporáneos, pero pocos, tuvieron la formación matemática del propio Alfred Marshall, que fue second wrangler en Cambridge, es decir, que entró segundo en el examen del Tripos en Cambridge. Destacan también a Keynes, que tuvo una formación matemática, aunque entró duodécimo en el examen en su año. Aunque, como digo, también, la verdad es que es un indicador bastante relativo, como todos los indicadores, porque Bertrand Russell entró séptimo en su examen en ese año, así que... Bueno, luego aparece un párrafo que voy a citar en extenso, para discutirlo más detenidamente. La simbología matemática en este sentido no es un lenguaje, como puede ser el español o el inglés. Sin definir en prosa el significado de los símbolos matemáticos utilizados, no sería posible entender las ecuaciones representadas. Hay que señalar que si la definición tiene palabras ambiguas, esta ambigüedad es trasladada a la taquigrafía, por lo que la taquigrafía no puede eliminar las ambigüedades del lenguaje. Fin de cita. Está claro que la matemática en cualquiera de sus ramas, como dije antes, es un lenguaje formal, no natural, como el español o el inglés. Esto implica justamente que no tiene contenido. Es un juego de formas, o en la magistral definición del inolvidable Gregorio Klimovsky, una ciencia vacía. Otra aclaración importante
es que a continuación aparece un problema con el término entender. Los autores dicen que no se define en prosa una ecuación, que si no se define en prosa una ecuación, no se entiende la ecuación. Para acordar con ellos, algo que siempre me agrada, sustituiría en todo caso entender por comprender. Concretamente, si puedo entender, por ejemplo, que 2 más 2 es igual a 4 o que 2 más 3 es igual a 5 por la definición de suma. Y obviamente también saber que 2 más 2 no es igual a 5, sin saber qué son o qué significan esos 2 y 2, justamente porque no significan nada. Porque el propio carácter de ciencia vacía, de ciencia de formas, hace que 2 más 2 es igual a 4 para cualquier cosa que se nos ocurra, planetas, micrones o vacas. Ahora bien, ¿esto es entender? Para los autores no, para mí sí. Es entender el mecanismo, la forma, sea para lo que fuere que se lo use. Es, como señalé anteriormente, un conocimiento vacío de contenido alguno, porque las ciencias formales, como la matemática, repito, carecen de contenido. También señalan los autores que la ambigüedad de la prosa se traslada a la taquigrafía matemática, algo que comparto absolutamente. Lo que pasa es que es mucho más fácil detectar esa ambigüedad en los lenguajes formales que en los lenguajes naturales. Para eso se formaliza. No es que la taquigrafía elimina por sí sola la ambigüedad, sino que la evidencia, la pone de manifiesto, la hace más reconocible. Un buen punto aquí sería marcar la diferencia entre implicancia e inferencia. La implicancia es una relación formal entre signos, la inferencia es una operación psicológica que requiere de un sujeto cognoscente. Esto es, las implicancias en cualquier lenguaje formal no evitan las malas inferencias. Las explicitan, permiten corregirlas, las hacen más fáciles, a las buenas, digamos, ¿no? Continúan los autores. Los símbolos matemáticos son a lo sumo tan precisos como la prosa que los define, pero no pueden ser más precisos que el lenguaje del cual importa sus significados. Esto no lo comparto. Los símbolos matemáticos permiten más precisión y exactitud. Sino, ¿cómo traducir el cálculo infinitesimal? Como un aumento muy pequeñito de una cantidad. Aquí el punto concreto es si conviene estar en cuestiones científicas precisamente equivocado o imprecisamente acertado. En mi opinión, para el progreso científico es clave la primera postura. O sea que solamente la precisión equivocada permite sucesivas aproximaciones, iteraciones y mejoras. Vayamos al ejemplo propuesto de los autores sobre la maximización de la utilidad por el consumidor. Dicen, cada individuo va a gastar cada una de sus unidades monetarias en comprar aquellos bienes que valora más, o sea, los que para él tienen mayor utilidad marginal. Pero, a medida que más unidades de un mismo bien, los valora menos, baja la utilidad marginal. Y se puede concluir que va a tender a igualar las utilidades marginales de los bienes que compra por cada unidad monetaria que gasta. Usando palabras o taquigrafía se puede llegar al mismo grado de precisión. Fin de la cita. Creo que precisamente en ese ejemplo se ve que no es lo mismo. Porque a la explicación en prosa habría que formularle varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto más valora? ¿Cuánto menos lo valora? ¿Cuánto baja? No creo que sean preguntas irrelevantes, porque además apuntan a formular la pregunta fundamental. ¿Es así? ¿Es más o menos así? ¿Cuánto de más o cuánto de menos? Esto es, ¿se comporta el mundo en un caso determinado como la teoría dice que se comporta? Compartiendo de nuevo con los autores que una teoría que no explica la realidad es mala, ¿cómo saberlo si no la comparamos con casos reales? Y la comparación de teorías en prosa es simplemente vaga, imprecisa y ambigua, como el mismo ejemplo lo muestra. Luego los autores atacan el uso de funciones continuas, sosteniendo que es un supuesto que se aleja de la realidad económica. Creo que nadie podría discutir eso, ni los economistas matemáticos. Y se preguntan retóricamente, ¿la precisión se debe medir numéricamente o se debe medir según lo cerca que esté de representar al mundo real? Fin de la cita. Me atrevo a formular otra pregunta. Asumamos que la precisión debe medirse de acuerdo a la mejor aproximación que se haga del recorte o del mecanismo del mundo
que se quiere describir, cosa que coincido con ellos. ¿Cómo se hace eso sin medir numéricamente? ¿Cómo se puede saber si una explicación de la realidad es mala? Sino afirmando que algo va a ocurrir en determinada medida, y no ocurre, ¿no? Por supuesto que eso, tratándose de fenómenos complejos, donde el sentido de la cláusula ceteris paribus es el cuarto en la luminosa elucidación de Scott Gordon, que anoto, bueno, después cuando salga publicado lo verán, tendrá todos los problemas conocidos y descritos habitualmente. Lo que afirmo es que esas dificultades no justifican renunciar a la pretensión de medición. Sostengo, en cambio, que a lo que obligan es a ser especialmente cuidadosos en las regularidades que consideramos provisionalmente aceptadas. En mi opinión, la precisión debe medirse como la mejor aproximación posible al sector del mundo o mecanismo del mundo que quiero describir. Pero ello requiere indispensablemente de precisiones numéricas. Comparto con los autores que el uso de instrumentos matemáticos puede oscurecer más que aclarar. Y los ejemplos citados lo muestran. Pero eso no es culpa del empleo de los instrumentos, sino del mal uso que se ha hecho de los mismos. Coincido plenamente también cuando afirman, ¿no es posible acaso que al pasar la palabra precio de prosa a P en una ecuación matemática, el cambio de contexto no distorsione el significado de la prosa, como lo es el agregado del consumo continuo en lugar de discreto? No es casualidad que para los austríacos y para la economía mainstream, términos como información, conocimiento y este equilibrio no tengan el mismo significado. Fin de la cita. Desde ya que sí, que se distorsionan, como dicen los autores, o mejor se cambian, se hacen o intentan hacer operativos. Lo importante es estar al tanto de ese cambio, estar advertido de eso, lo que me gusta es el mayor logro que puede mostrar el enfoque retórico propuesto por McCloskey. Haber advertido la disciplina que ningún lenguaje es inocente, el matemático tampoco, y haber mostrado los límites de las metáforas usuales en economía. Posteriormente, los autores critican la falta de distinción de Friedman, en su celebérrimo trabajo metodológico, entre supuestos que simplifican y supuestos que cambian la naturaleza del problema económico. Pero a mi juicio aquí aparece una inconsistencia. Dicen los autores, en última instancia el debate entre austríacos y la economía mainstream es cuál escuela de pensamiento simplifica la realidad y cuál la transforma en un problema distinto al que se debe resolver. Correcto, pero ¿no sería entonces simplemente una discusión, siguiendo precisamente a Friedman, entre buena y mala teoría? Simplemente una teoría que no explica, al menos aproximadamente, la realidad, es mala, como coincidimos al comienzo. Y en mi opinión, no se puede intentar describir aproximadamente la realidad sin formulaciones matemáticas, más o menos complejos y más o menos escondidas o explícitas. Pero creo que una de mis principales diferencias con los autores está en que ellos parecen distinguir entre realismo de las teorías y poder predictivo, cuando escriben. Si el poder predictivo de las teorías fuese más importante que el realismo de las teorías, entonces debería darnos lo mismo un tarotista y un economista con igual poder predictivo. Fin de la cita. Sin ser un instrumentalista metodológico como la interpretación mayoritaria piensa o lee a Friedman, mi pregunta es ¿qué clase de realismo es aquel que no pronostica aproximadamente o faliblemente? Y peor, ¿cómo sabemos que una teoría A es más realista que otra B? Sino examinando qué tan cerca del comportamiento observado se encuentran los pronósticos de una y de otra. El último problema que consideran los autores, y con esto termino porque es el que denominan de causalidad indefinida. Aquí creo que el principal problema es justamente el término causa, de larga, venerable y complicada historia en la filosofía en general. No creo que sea conveniente introducirse en esa discusión, pero claro que cuando uno dice y es igual a x al cubo, enuncia una relación funcional que une a 8 y a 2, a 125 y a 5. Es cierto que de acuerdo a la relación puede definirse también x igual a la raíz cúbica de y, que es una relación que une a 2 y a 8 y a 5 y a 125. Nada de esto implica que x sea la causa de y, ni nada por el estilo. Por convención y solamente por eso llamamos a la variable independiente x, a la variable partición x y a la y o f de x, a la y. Agregan luego, ¿es entonces la utilidad marginal la que define precios o son los precios los que definen la utilidad marginal? Esta crucial pregunta no puede ser respondida en base a formulismos matemáticos. Cierro la cita. Y claro que no. A tal punto que, por ejemplo, en los gráficos de demanda habituales incluso se invierte el sentido de los ejes. Concluyo. Coincido con la conclusión general de los autores
de tratar de marcar errores que no son de matemática en sí, sino una utilización errónea. Pero de nuevo surge una diferencia que subrayo nuevamente. Las sucesivas, esto sí es cita, las sucesivas generaciones de economistas harían bien en reducir el énfasis de un excesivo formalismo matemático hacia un mayor realismo de las teorías, así como un análisis más minucioso de los supuestos utilizados. Si lo que importa es explicar la realidad de manera precisa, es importante que las matemáticas no fueron diseñadas para lidiar con problemas económicos y que su uso implica utilizar supuestos que pueden ser inadecuados, como la imposibilidad de capturar conceptos que no pueden ser matematizados. Lo que hace de una disciplina una ciencia son sus silogismos y teorías, no la forma en que se presentan sus teorías. Fin de la cita. La economía es una ciencia que intenta dar cuenta de determinado grupo de fenómenos de la conducta humana. Como tal, enfrenta todos los conocidos problemas que intenta dar cuenta de otros recortes o aspectos de esa conducta. Difícilmente alguien podría estar en desacuerdo con una disciplina más realista o con un análisis minucioso de los supuestos. Pero nuevamente, ¿qué entienden los autores por explicar de manera precisa? ¿Cómo es posible la precisión sin medición? Por otra parte, está claro que las matemáticas en ninguna de sus ramas fueron diseñadas para describir problemas económicos y que su uso debe ser cuidadoso. Pero de nuevo, ¿puede ser operativo un concepto que no puede ser matematizado? ¿Cómo decir que se es realista con ese concepto si no puede ser operativo? Un término teórico, como por ejemplo el nivel cultural, puede ser operativizado como un indicador máximo del nivel educativo completado, o como muchos otros, que es la cantidad de libros que se venden per cápita. Está claro que no es lo mismo, pero sino cómo medir la relación entre el ingreso promedio anual y el nivel educativo. Uso este ejemplo porque se ve que la causalidad tiene que venir dada por la hipótesis teórica y no de otro lado. Creo que lo que hace una disciplina de ciencia fáctica son varias cosas, pero principalmente lo que los autores sostuvieron al principio, la medida en que sus teorías explican, al menos aproximadamente, el sector, recorte o mecanismo del mundo del que intentaron dar cuenta. Para ello es indispensable hacer pronósticos sobre ese sector del mundo del que se pretende dar cuenta, y para ello la formalización matemática, de manera diversa, de acuerdo a cada tema, resulta indispensable. Nada más. Muchísimas gracias, Rafael.